Muy bien. Estamos en medio de la serie de las historias de Samuel, que es una historia muy interesante, muy bonito. ¿Se acuerda cómo nació Samuel? ¿Quién me puede decir cómo nació Samuel? ¿Quién se acuerda? Ok, Abril. Bueno, pues Samuel es producto de un matrimonio, ¿verdad? De Ana y su esposo. Se me fue el nombre, pero pues Ana sabemos que es una mujer que sufre el Cana, ¿verdad? Ana y el Cana, y que ella pues era esposa del Cana, pero el Cana tenía otra esposa que ya le había dado familia, Ana no, y Ana sufría por causa de eso. Ella era amada por su esposo, pero ella tenía ese deseo en su corazón. Y ella en una ocasión, estando ella muy pues cargada con esto, cuando una de las veces que fueron al templo, ella platica con el Señor de una manera muy profunda y al estar ella orando, el sacerdote incluso cree que ella está ebria, ¿verdad? Pero ella estaba derramando su corazón al Señor. Entonces, le reclama que esté ebria y ella le dice, no, Señor, no, que no está ebria. Y la Biblia nos dice que después de eso, ella concibe un hijo, es cuando hace la promesa, Ajá. dice, ¿no? ¿Sí? De que si ella tiene un hijo, ella lo va a entregar al servicio del Señor. Y ella cumple, ¿verdad? Después de que tiene Samuel sus 5 años, ella lo entrega al sacerdote para que sirva en el templo. Muy bien, vamos a darle Bueno. un aplauso a Abril, ¿eh? Muy bien hecho, Abril. Por su primera vez en línea, muy bien. Wow. ¡Así! ¡Yeah! Lo que no hemos visto y no hablamos era cuando nació Samuel, Ana también oró una oración profética al Señor y dijo que el Señor va a deshacer en pedazos los enemigos suyos y que el Señor va a tronar sobre sus enemigos. Entonces, muy interesante. Luego vimos que Dios habló a Samuel y le dio un mensaje. ¿Quién se acuerda algo del mensaje que le dio Samuel y cómo le habló? El Señor habló a Samuel. ¿Se acuerda cuántas veces habló a Samuel? 3 Cuatro veces. veces. Ah, La primera vez fue corriendo a Elí, la segunda vez corriendo a Elí, la tercera vez, ¿qué dijo Elí la tercera vez que vino corriendo? ¿Quién se acuerda? Que no era él. Que no Que era no le él dijo que era Dios, ¿verdad? era Dios y que Samuel ha de decir algo cuando Dios le habla otra vez. Heme aquí. Habla, Señor. Habla que tu siervo oye. Tu Que tu siervo, siervo escucha, tu oye. siervo, oye. Y Dios habló el juicio sobre Elí. Muy bien. Luego vimos que los hijos que Samuel era un profeta bien reconocido por Dios, que desde Dan a Berseba sabían que él era fiel profeta al Señor, ¿verdad? Y los hijos de Israel hicieron una guerra contra los filisteos. ¿Le consultaron a Samuel? No. No. Y fueron derrotados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron después de que fueron derrotados? Querían llevar el arca. El arca, querían llevar al arca pensando que el arca iba a salvarles. ¿Y qué pasó en la batalla? Perdieron la batalla. Murieron los dos hijos de Elí. Murieron los dos hijos de Elí. Ofni y Fineas. Sí, Ofni y Fineas. Y el arca, ¿qué pasó con el arca? Quedó con los filisteos. Quedó con los filisteos y pasó muy mal con los filisteos. Ellos lo regresaron luego. Pasó 20 años, el arca de Dios, Samuel estaba predicando a sus 20 años, ¿verdad? Y los hijos de Israel querían hacerse otra vez con Dios. Y Samuel les dijo que se junten en Mizpa, y en Mizpa, ¿saben qué? ¿Recuerdan qué hicieron? Sacaron agua y lo derramaron agua. ¿Qué hicieron con la comida ese día?
Ayunaron. Ayunaron, no comieron. Ayunaron ese día y también ellos hicieron algo, confesaron algo. Su pecado. Confesaron sus pecados y Samuel juzgó a Israel en Mizpa. Y terminamos esa historia diciendo cuando los filisteos escucharon que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, los 5 príncipes de los filisteos con todos sus ejércitos subieron a Mizpa para pelear con los hijos de Israel. Y vamos a seguir con la historia. Cuando los hijos de Israel escucharon que los filisteos estaban llegando para pelear con ellos, tenían ellos mucho miedo. Y le dijeron a Samuel, Samuel, no dejas de orar al Señor nuestro Dios por nosotros, que nos libra de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció como holocausto al Señor. Y oró al Señor por Israel. Y sucedió que cuando estaba en proceso de ofrecer el holocausto al Señor, los filisteos entraron en el campamento. Y el Señor escuchó la oración de Samuel. Y el Señor tronó con grande voz, y los filisteos cayeron y tenían mucho miedo y corrieron. Y los hijos de Israel seguían matando a los filisteos hasta la entrada de Gat. Y Samuel tomó una piedra grande y lo puso entre Mizpa y Sen y lo llamó Ebenezer, diciendo, desde ahí hasta ahora el Señor ha estado con nosotros. Y así termina nuestra historia. Muy interesante la historia, ¿verdad? Mira, empezando con cuando los hijos de Israel, cuando los filisteos escucharon que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, los 5 príncipes de los filisteos con sus ejércitos subieron para pelear contra Israel. ¿Quién quiere intentar repetir el resto de la historia? Cuando escucharon los hijos de Israel que los filisteos estaban subiendo para Pelear. Sigue con la historia, Rosy. ¡Ay, no! Yo creí que ya estabas cuando hablabas de pedazos. No la recuerdo toda. Ah, ok, pero ¿algo que recuerdas? Pues que clamaron que se juntaron y que iban a pelear y que entonces, no, perdón, no la tengo toda. Porque... Rosy, de todos modos, muy valiente de su parte intentar decir la historia. Siempre queremos animarlos. Ella hizo un intento y escuchó que quería pelear contra ellos. Entonces, muy bien, muy bien. Ok, vamos a todos decir la historia. Ustedes me van a ayudar. Cuando los filisteos, ¿qué escucharon los filisteos? Que estaban reunidos en Mizpa. Que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa. Subieron los 5 príncipes de los filisteos con sus ejércitos para pelear con los israelitas. Para pelear con los hijos de Israel. Entonces, los hijos de Israel al escuchar eso, ¿qué tenían? Mucho miedo. Tuvieron Temor. Temor. Y le dijeron a Samuel algo, le dijeron, Samuel, no dejes de orar por nosotros. No dejes de orar al Señor nuestro Dios para que nos libra de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito de leche. leche,
Y lo ofreció como un holocausto entero al Señor. ¿Y qué más hizo Samuel por ellos? Oro. Oró al Señor por ellos. Y sucedió cuando estaba ofreciendo el holocausto. ¿Qué pasó? ¿Quién entró al campamento? Entraron ¿Entraron quién? los filisteos. Entonces Samuel dijo, adiós. No, ¿No? ¿No salió Samuel? ¿No dijo adiós? no. ¿No? ¿Siguió ofreciendo el holocausto? Ujú. ¿Y quién le escuchó la oración de Samuel? Dios. Dios, No, el Señor le escuchó. yo lo abrazo. Entonces el Señor tronó con grande voz y los filisteos Cayeron. cayeron y ellos Corrieron. corrieron. ¿Y quién les seguía? Los israelitas. Los hijos de Israel los seguían matándoles hasta la entrada de Gat. Y Samuel, ¿qué puso? Una La gran piedra. Piedra. y lo puso por nombre Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer diciendo Ebenezer. Hasta aquí Dios nos Aquí. ha ayudado. de ahí hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Muy bien, hermanos. Vamos a darnos un aplauso a todos. Bien. Es muy interesante esa historia. ¿Qué podría haber sentido los hijos de Israel al momento que Samuel está ofreciendo el holocausto? Los filisteos están entrando al campamento, pero Samuel sigue ofreciendo el holocausto a Dios. ¿Qué estaban pensando los hijos de Israel en ese momento? Que los iban a destruir. Tenían miedo, ¿no? Tenían miedo. Que quizás pensaban que iban a matar a Samuel mientras que él estaba haciendo eso. Uf, quién sabe, sí, ¿verdad? Esto es muy interesante. Cuando los filisteos escucharon que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los 5 príncipes de los filisteos con sus ejércitos para pelear contra los hijos de Israel. Eso tomó a Dios por sorpresa, ¿no? No, No. no. Dios permitió No. que los escuchar y suben para pelear contra su pueblo escogido. En el momento que ellos mismos están arrepentidos delante de Él. Ujú. Alguien explícame a Dios porque no lo entiendo, pues. Quería mostrarles el poder de la oración. ¿Ves? Quizás quería mostrarles el poder de la oración. Sí, pero no están orando. Bueno, no, en ese momento no están orando, están arrepentidos y apenas se pusieron correcto con Dios, apenas. Quisiera ver quizá Dios la sinceridad del pueblo. Explica eso, por favor, eso es interesante. Porque antes de esta historia, el pueblo estaba confiando en el arca, ¿no? Sí, Como una amuleta, pues. amuleta, ¿no? Ujú. Y ahora pidió perdón y Dios quiere saber si son sinceros o no. Muy interesante. ¿Usted qué? Uno piensa de que cuando uno arrepienta delante de Dios, Dios lo va a proteger y todo va a ser bonito, ¿no? ¿No es que decimos Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Un plan, pero no un plan no perfecto. ¿Cómo El le plan cambiamos? Los planes de Dios no son siempre cómodos para nosotros. No. ¿A poco sí? Completamente. No siempre. A ver, explica. Hay valles y montañas, hay valles. Eh, ¿Qué Hay podemos pruebas. hacer? Ajá. ¿Quién más, Cheryl? Hay pruebas.
¿Qué podemos aprender de Dios que pone pruebas, que puso esta prueba muy grande? Es una prueba muy grande en frente de los hijos de Israel. Al mismo momento que están arrepentidos, Dios le pone una prueba muy fuerte que amenaza toda su vida, pues que van a morir todos. Para mí es una prueba de fe, porque estaban arrepintiéndose de haber tenido otros dioses ajenos, Sí. ¿verdad? Sí, vale, Entonces, cierto. este era un momento serio donde la fe iba a ser probada cuando la fe es probada precisamente cuando hay una situación incómoda, donde hay un riesgo para mi vida personal en alguna área de mi vida, y entonces la fe es probada donde pongo mi confianza. Es interesante porque era una junta de arrepentimiento y uno no espera que los hijos de Israel venían armados. ¿Venían Entonces, qué, perdón? que venían arrepentidos, pero Ok, no se supone, la historia no dice que tenían armas de guerra. ok, sí. La única arma que tenían era un corderito, pues. Ujú. Eso no es justo de Dios, ¿verdad? Bueno, es que lo que Dios hace no es lógico para nosotros. O sea, Explica eso, por favor, un poquito, Rosy. pues siempre uno piensa, no sé, tienes un sueño y a veces quisiera uno decirle a Dios cómo ser Dios, ¿no? O sea, así lo quiero y de esta manera. Y suponemos y hacemos muchas suposiciones y Dios no se rige. Dios es su soberanía, siempre nos enseña, ¿verdad? Pero esa enseñanza a veces, pues cuesta, ¿no? Y es como lo vamos conociendo. La historia, perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Mario? Sí, Andrew. Yo veo de que como ellos venían de un momento de arrepentimiento, de tener otros dioses, pero aquí Dios inició el proceso con ellos para ver si realmente se iban a mantener del lado de Dios o iban a regresar con sus dioses que ellos dejaron, ¿verdad? Desde ahí iniciando el mismo proceso para todo el pueblo. Oh, Dios quería ver si iban a seguir con él o no. A ver, Angelina, ¿levantaste tu mano? Sí, me acordé también de la vez pasada no consultó a Samuel, ¿no? Entonces, el arrepentimiento tiene cambios visibles, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente que se fue el pueblo a Samuel. Luego, no Vamos en a ver esta esa sección, parte pero ahorita. vi el fruto, el cambio visible en ellos. Ok, vamos a ver esa parte. Gracias por decirlo. Entonces, cuando lo escucharon los hijos de Israel, tenían miedo. Y fueron a Samuel y le dijeron a Samuel, Samuel, no dejas de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, que nos libra de la mano de los filisteos. Del dicho de los hijos de Israel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros. ¿Qué podemos aprender de ellos? De lo que dijeron. Que Dios era su único Dios. Explica A pesar eso, por de favor. que adoraban otros dioses, en su corazón la presencia del Dios verdadero era el que sobresalía. Pero estaban muy acostumbrados, Josefina, de haber adorado el Baal y el Astaroth. ¿A poco que pueden cambiar tan rápido y drástico? No, es que no fue rápido. Pasaron muchos años para que ellos 7 se dieran años cuenta pasaron. que el Dios que realmente los cuidaba y los protegía era el Dios al que Pero, estaba orando. El arrepentimiento fue como en un día de arrepentimiento. No. ¿Pueden dejar sus dioses así tan rápido? Bueno, yo pienso que cuando tienen no dioses, sino ídolos que no les responden, y hay un Dios que sí les da pruebas de su existencia y de su protección, sí pueden dejar sus ídolos a un lado de un momento para otro, sobre todo cuando se encuentran en un periodo de angustia.
Es muy interesante también que dicen a Samuel, gracias José, que dicen a Samuel, ora al Señor nuestro Dios por nosotros. Ellos no sabían orar. Sí, pero es como cuando hay gente que piensa que alguien está más cerca de Dios, ¿no? O sea, yo soy muy malo, o sea, no me va a escuchar a mí, pero a Samuel, que es un sacerdote, que está más al contacto de Dios, a él lo va a escuchar más que a nosotros, ¿no? Así a Ellos- veces piensan las personas. Ellos sentían que no tenían la comunicación directa con Dios y Samuel sí la tenía y la mostraba. ¿Tenían ellos el derecho a hablar con Dios o no? Creo que todas las personas, hijos de Dios, tienen derecho a hablar con Dios. Pero ellos dijeron al Señor nuestro Dios, reclamaron conocer a Dios, pero no tenían la confianza de orar con Él o platicarle. No es que no tuvieran la confianza, no tenían la idea de cómo conversar con él. A ver, Cheryl, ¿querías decir algo? Sí, porque es como que apenas están empezando ese camino con Dios, entonces apenas empezaron. Y con razón, Samuel es el que les llevó a ese arrepentimiento. Entonces están esperando que Él les va a ayudar en la oración. ¿Es válido eso? Sí, claro que sí. Sí. ¿Tenían ellos, perdón, Abril? No, es que me quedo pensando que, no sé si estoy bien dentro de la parte de la historia, pero ellos sabían que se estaba ofreciendo un holocausto en este momento. Todavía no. Yo pregunto, todavía no ofrecían, ok, no estamos en esa parte de la Nada más historia. piden, ora al Señor nuestro Dios. Ora al Señor. Les tenían otra opción, podrían haber hecho otra cosa los hijos de Israel en vez de decirle a Samuel, ora por nosotros. ¿Qué más podría haber hecho diferente? Orar. Pues Todo. ellos oraron directamente. Pudieron haberse, Mario primero. pudieron haberle dicho a Samuel, oremos a Dios. No, eso es Oremos eso. al Dios, nuestro Dios, porque le estaban diciendo, pudieron haberse unidos ellos a clamarle a Dios, Samuel. Muy bien, muy interesante. Ada, ¿tenías algo también para decir? Eso que hubieran podido orar juntos. Ok. Orar con Samuel. Es muy interesante que no dijeron eso, sino que dijeron, oras tú, Samuel, al Señor nuestro Dios, por nosotros. ¿Qué más podemos aprender de ellos? De que faltaba mucha confianza a platicar con Dios. No es que no tuvieran la confianza de platicar con Dios, no sabían cómo platicar con Dios. No sabían. Abril, ¿también levantaste tu mano? Sí, creo que aún al día de hoy hay esa lucha del ser humano de sentirse que no se merece, ¿verdad? Estar delante de la presencia del Señor porque el pecado nos acusa, ¿verdad? En el caso de nosotros, bueno, nosotros conocemos a Cristo, ¿no? Pero, y aún así muchas veces sentimos que el pecado nos acusa y es una forma en que el enemigo también nos roba esa oportunidad de tener esa relación con Dios y conocer más íntimamente a Dios, ¿verdad? Porque realmente cuando uno sabe que uno ha pecado, pero que uno sabe que se ha arrepentido, y si uno conoce a Dios en cuanto a que Él es fiel a sus promesas de perdonar nuestro pecado, entonces sabemos que nos podemos acercar. Pero también tenemos actitudes muy, muy humanas en que me fío de alguien más, ¿verdad? Y así de alguna manera yo evito esa relación más cercana con Dios. Entonces, pues pienso que aún al día de hoy eso pasa, ¿verdad? ¿Quién no ha recibido
de que tú ora porque yo sé que tú tienes más tiempo de conocer a Dios y tú no puedes, que es lo mismo. Yo a mí me ha pasado decir, sí, pero yo no voy a orar con la misma pasión que tú porque es tu familiar, ¿verdad? Entonces es bien importante cuando es una necesidad personal con toda esa pasión que nace de esa relación, de la necesidad. Entonces a veces sí, a mí me ha tocado personas que dicen uno, pues es que tú eres quien debe de orar porque es algo bien profundo de tu corazón. Entonces, aunque también soy consciente que cuando yo intercedo por alguien, es una bendición para mí hacerlo y de alguna manera el Espíritu Santo me lleva a decir algo en oración que la persona puede ser ministrada, ¿verdad? Ok, pues déjame hacerte esta pregunta. ¿Samuel hizo mal entonces en orar por ellos? Porque tú dijiste que les quitamos esa bendición o les quitamos esa, no me acuerdo exactamente la palabra, se evita ellos de conocer a Dios. ¿Samuel estaba mal en orar por ellos? No. Interesante. Es que también antes era diferente a ahorita, ¿no? Es Porque diferente. antes no estaba el Señor Jesucristo. Hoy el Señor Jesucristo hace un cambio en todo aquel que le busca. Pero obviamente que Dios siempre ha buscado el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Okay. Yo creo que si realmente hubiera en ellos un corazón de buscar a Dios con esa pasión, Dios lo ve y obviamente que contesta. Pero había muchas cosas, ¿no? En aquel entonces era la manera que ellos se guiaban era a través de un sacerdote. Entonces había muchas cosas, ¿verdad? Que hacía que esto pues fuera así como es la historia. Y venían también de muchos ídolos, entonces estaban apenas aprendiendo también ellos. Bueno, gracias por compartir. Josefina, ¿ibas a decir algo? Sí, que no creo que Samuel se haya equivocado al orar por ellos. Okay. Ellos le piden a Samuel que interceda por ellos porque ellos saben que Dios va a escuchar a Samuel. Ok. Vamos a ver la oración de Samuel. Es interesante. Entonces Samuel tomó un corderito de leche y lo ofreció como holocausto entero al Señor y oró por Israel. Y mientras que él estaba ofreciendo el holocausto, entraron en el campamento los filisteos para pelear con Israel. Como dijo Abril, quizás sí se equivocó Samuel en orar en vez de correr, ¿no? Porque está ofreciendo el holocausto y lo están llegando. Y el único arma que tiene Samuel es un corderito que pesa como 3 kilos, 4 cuando mucho. Pero ¿No tiene el poder. No debía de haber corrido. Ese corderito No. no tiene nada de poder, es un corderito. Él tenía la firme convicción de que Dios iba a actuar en ese momento. A ver, explícate un poquito, por favor. Él sabía que Dios le estaba escuchando y que iba a responder la petición que su pueblo estaba haciendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de Samuel? Que él seguía ofreciendo ese mismo holocausto y están entrando al campamento, vaya. Yo creo que sí, Samuel tenía una firme convicción en Dios. No creo que se haya equivocado. Él sabía que Dios lo estaba escuchando y tenía esa fe, ¿verdad? Y que Dios podía hacer lo que él quisiera, ¿no? ¿Querías decir algo? Di tu cuadro. No. Bueno. ¿Otra persona quiere comentar? Oh, Ellen, sí, adelante. No, nada. Ok. ¿Otra persona quiere decir algo? ¿Tenía Samuel otras opciones que podía haber hecho en vez de, está ofreciendo el holocausto? ¿Tenía otra cosa que podía haber hecho en vez de quedarse cuando estaban entrando el campamento? ¿Qué más podría haber corrido, como dijiste tú? Adiós. Ahí se ven. Oye, en United, ¿verdad? Ya. ¿Qué más podía haber hecho?
podía haber animado a a los israelitas a pelear, Podría haber, sí, animado a ellos que pelean, sí. a que peleen, ¿verdad? De haber dicho, bueno, es tiempo de pelear. Las circunstancias las circunstancias dicen que es tiempo de pelear, Las pero circunstancias dicen. pero él continuó haciendo lo que Dios le había dicho a él, que él debía hacer como sacerdote. Es interesante porque sí podía haber corrido, quizás, ¿no? O podía haber dicho, ayúdenme pues todos, ¿no? Como dice Abril. Pero no lo hizo, siguió ofreciendo el sacrificio a Dios. ¿Qué enseña de su carácter de él? Que no corrió. No buscó apoyo de otras personas. Porque estaba seguro. Él ¿Seguro? se sentía seguro, tenía una comunicación directa con Dios en ese momento que ofrecía el holocausto. Ok. Interesante. Sí, Angelina. El rol de los sacerdotes es ofrecer esos sacrificios. Representar el pueblo como, a Dios. exactamente, como intermedio entre Dios y el pueblo, ¿no? Y él estaba cumpliendo su rol, su oficio como sacerdote, de ser intermedio entre Dios y el pueblo. La entrada de los filisteos, la entrada de los filisteos al campamento, cuando estaba ofreciendo su holocausto, ¿qué impacto tenía sobre Samuel? A lo mejor él quedó más firme en lo que estaba haciendo y adentro de su corazón con más deseo clamaba a Dios, yo creo. Aumentó su clamor, yo creo, a Dios. O sea, estaba el pueblo arrepentido y él estaba haciendo el sacrificio, estaba ofreciendo ese sacrificio por ese arrepentimiento. Sí, bueno, no. El pueblo dijo, no dejas de orar al Señor nuestro Dios por nosotros, que nos libre de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó el corderito de leche para ofrecerle al sacrificio entero al Señor y oró por el pueblo, mientras que los filisteos estaban entrando al campamento. ¿Pero ese sacrificio era por el arrepentimiento o por el pecado del pueblo? No sabemos, la historia no dice. No. Okay. Nada más dice que lo ofreció cuando le dicen que ora por nosotros. Pero tenía... Pues a mí me da la lógica, ¿no? Porque, como dice Angelina, ellos ofrecían un sacrificio por el pecado. ¿Verdad? Entonces, era la lógica de Samuel, podría ser, es que lo estaba haciendo, entonces sabía quién era Dios, él sí conocía bien a Dios, y por eso no dejó de hacerlo, ¿no? O sea, su fe y su convicción estaba en que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero los filisteos llegando, a ver, Abril. Es que me acordé de algo que dice uno, pues ahora sí que dijo, pues hasta a morir en la raya, ¿verdad? Su papel, su llamado era ser sacerdote y entra el enemigo donde su vida estaba en riesgo y dijo, pues si me va a tocar que me agarren en la raya. Y entonces me reí porque me acordé de la película de Titanic donde están los músicos tocando y pues se iban a morir, pero ellos siguieron tocando, ¿verdad? Entonces, pienso que un siervo un verdadero siervo se va a morir en la raya. Y bueno, eso yo veo esa actitud en Samuel, ¿verdad? Él siguió haciendo lo que era su papel, como dice Angelina, y a Dios le encargó lo otro, ¿verdad? Él no era jefe militar, ¿verdad? Ese no era su papel dentro del reino. Su papel no era él no era jefe militar. Él tenía él era sacerdote. Entonces, ese era su trabajo y era el que iba a hacer, ¿no? Y a Dios le dejó, pues tú, a los hombres de guerra, algo harás con este grupo que no trae ni armas a lo mejor, pero tú algo harás. De hecho, pues no sería la primera vez que Dios no necesitó armas para ganar una batalla, darle una batalla a su pueblo. Mario quería decir algo. Gracias, Abril. Pon tu micrófono, Mario. Tu micrófono está apagado.
Ok. Creo que a los primeros que impactó Samuel con esa actitud de continuar con el holocausto fue al pueblo de Israel, porque viendo que los filisteos estaban ingresando al campamento, Samuel no salió corriendo, porque si hubiera salido corriendo, el resto del pueblo también sale corriendo atrás de él, sino que al contrario, él se mantuvo terminando el holocausto y creo que impactó al pueblo de Israel también a quedarse ahí, esperando a ver qué es lo que iba a suceder más adelante, ¿verdad? Gracias, Mario. Gracias. Muy interesante. Entonces, luego la historia dice, el Señor escuchó la oración de Samuel y tronó el Señor con grande voz. Y los filisteos cayeron y tenían mucho miedo y corrieron. Y los hijos de Israel seguían a ellos matándoles hasta la entrada de Gat. La fe de Samuel, o el valor de Samuel, el valor y la fe de Samuel. ¿Qué impacto tenía sobre Dios? No escuché bien tu pregunta. Se Mi escuchó pregunta es, la fe de Samuel y el valor de Samuel, que él se quedaba en su papel de ofrecer su sacrificio. ¿Qué impacto tenía sobre Dios? ¿Cómo le impactó a Dios? ¿Impactos sobre Dios? El resultado que tenías en los ojos de Dios. ¿Cómo le impactó a Dios? Pues yo creo que Dios conoce el corazón y él sabía exactamente lo que había dentro de Samuel, la fe o sea, todo lo que hemos hablado, y pues a Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Yo puedo hacer las cosas, yo misma me puedo engañar, pero a Dios no lo engañamos, ¿no? Entonces Dios lo vio el amor de Samuel hacia el pueblo de Dios y vemos el resultado, o sea, Dios obró. ¿Pudo Dios haber hecho otra cosa en vez de responder con una grande voz? Dios cuida a su pueblo, cuida a sus hijos. Y Dios no se equivoca. Si ama a sus hijos, lógico es que los defienda en cualquier calamidad. Gracias, Josefina. Cheryl. Bueno, él podía haber dicho, bueno, ustedes tardaron demasiado tiempo para buscarme a mí, entonces pues resuélvanlo ustedes mismos. Resuélvalo tú, ¿verdad? Qué bueno que no lo digo. ¿Qué más aprendemos de Dios de que no dijo eso, sino que respondió a la fe y la convicción de Samuel? ¿Qué más podemos aprender, Mario? Yo creo de que Dios recompensa cuando nosotros nos mantenemos en la fe, porque Samuel no se movió, sino continuó con el holocausto. Entonces Dios no pidió que fueran tocados, ¿verdad? Sino que al contrario, él hizo el estruendo y fue cuando cayeron los filisteos. Entonces, nos mantenemos firmes en la fe, Dios no va a permitir que nos suceda algo a nosotros como hijos de Él, como pueblo escogido de Él. Es muy interesante lo que dices, Mario, porque los filisteos y los hijos de Israel escucharon el mismo trueno, la misma voz de Dios. Pero a los filisteos les dio miedo. Pero no les dio miedo a los hijos de Israel. Y ayúdame a entender eso. Es un poquito confuso. A los hijos de Israel no les dio miedo y a los filisteos sí les dio miedo. ¿Puedo hablar? Sí, claro que sí, Josefina. Los hijos de Israel ya habían escuchado o ya sabían de la voz de Dios. O sea, sus ancestros o sus abuelos ya les habían dicho a ellos que Dios hablaba. Entonces, para ellos el escucharlo no fue algo nuevo, pero para las otras personas sí.
Ok, interesante. Mario. Yo veo de que los dos, tanto los israelitas como los filisteos habían escuchado esa voz, pero los israelitas ya habían buscado el arrepentimiento de Dios. Entonces creo que eso fue lo que a ellos no los apartó del daño que sufrieron los filisteos. Es muy interesante porque vimos en la introducción que Ana hizo una profecía de que Dios iba a deshacer en piezas los enemigos e iba a tronar sobre ellos. Y lo hizo Dios. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que hizo exactamente lo que fue profetizado de él. Que Dios cumple sus promesas. Que Dios cumple lo que se profetiza, lo que dice Dios que va a hacer, lo va a hacer. Aunque sea una mujer que no es profeta, por decir. Sí. Explica un poquito, Angelino Rossi, explica. Pienso que los israelitas estaban serios ya con Dios después de tantos años en idolatría. Okay. Ahora está mostrando también que si ellos iban a ser serios, sinceros, honestos con él también va a respaldar, ¿no? Va a dar victoria. Ok, pero mi pregunta es esto, es que no Dios usa nada más los profetas o los pastores o la gente importante, usó esa mujer estéril para dar una profecía que cumplió. Pues es que Dios es Dios, Dios puede usar lo que Él quiere. Dios puede usar el burro, Dios puede usar el burro, el pescado, el pez. A ver. Sí, yo lo que veo aquí es que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario, ¿verdad? Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le honran. O sea, Él es un galardón que un anhelo del corazón de una madre haya sido escuchado, porque fue un anhelo de su corazón, ¿verdad? Okay. Pero fue un anhelo del corazón respaldado por una fe, porque digo, yo en lo personal siempre he admirado eso de que, a los 5 años se lo entregó Elí y Elí no era precisamente el mejor sacerdote, ¿verdad? Entonces, yo a veces pienso, pues, a lo mejor yo no lo dejaría ni ser maestro de mis hijos, pero la fe de Ana no estaba puesta en Elí, estaba puesta en el Dios que le dio a su hijo, y en ese anhelo de su corazón, en esta fe de lo que Dios puede hacer, ese anhelo de su corazón, Dios lo respaldó, ¿verdad? Respaldó así el anhelo del corazón de Ana, el Señor lo respaldó porque Él es galardonador de los que le honran. Entonces, es impactante cómo podemos entonces pensar que la fe hace la gran diferencia. Como veo las circunstancias, ahorita que mencionaba que unos cayeron y otros se animaron, pues depende de la fe, depende de mi fe, es como las circunstancias me abruman o las circunstancias me hacen decir, pero conozco a Dios y Dios me va a sacar de esta, ¿verdad? Entonces, es mi fe la que me ayuda a ir por encima de esas circunstancias que a la vista de los demás, de alguien que no tiene fe, pues es locura, la Escritura dice, ¿verdad? Entonces, para mí es más bien eso, es el galardón que Dios da a Ana. En esta historia vimos que Samuel, al momento de ofrecer el holocausto, entraron los filisteos y vimos que el impacto que tenía sobre Samuel era hacer su fe más firme y más convicción a Dios. Hoy en día hay personas que cuando enfrentan dificultades siguen aún más fuerte en su fe. Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué manera hacen eso? ¿Qué hacen cuando están haciendo algo? ¿Cómo ven su fe aún siendo más fuerte? ¿Qué cosas hacen? Pues sobre todo si
si conoces a Dios, Dios ha hecho milagros en la vida de todos, ¿no? Y cuando estás pasando por situaciones, si te recuerdas ese Dios que te ha sacado de pozos cenagosos, es el mismo Dios al que estás clamando la situación, el problema, lo que estás viviendo, y sabes que no sabes ni cómo va a ser, pero que Él va contigo es suficiente. ¿Sí? Y eso te da más convicción y más pasión en ese Dios que conocemos. Ok, gracias, Rosy. Una pregunta les tengo, ¿no? ¿A uno de ustedes o alguien que conoce a ustedes, que han estado haciendo algo para Dios y han tenido algo de resistencia, pero seguir haciendo lo correcto con Dios y quiere compartirnos la historia? Mario, tu sonido, Mario. Sí, en estos días que hemos estado, que las disposiciones aquí en Guatemala han sido de permanecer cerrados los fines de semana, ya llevamos 2 fines de semana de estar encerrados por completo. El tercer fin de semana anterior, nosotros logramos salir como iglesia a dar bolsas a muchas familias de escasos recursos donde ya estaban poniendo sus banderas, pero mucha gente nos decía no salgan porque se van a contaminar, se van a enfermar, están faltándole el respeto a las autoridades, pero eso venía en nuestro corazón como iglesia, poder salir a dar esa comida porque ya muchas personas están sufriendo. Sí. Y nosotros, más lo único que hicimos con la iglesia fue orar y que fueran ellos, que fuera Dios el que nos fortaleciera y nos diera ese impulso, ¿verdad? Y así fue. Tocamos puertas para poder hacer recaudación de víveres y logramos juntar bastante para 20 familias y salimos con la iglesia a caminar a las aldeas y caseríos y fuimos a cumplir con lo que Dios había hecho en nuestro corazón. Y para gloria y honra de Dios, ya llevamos más de 20 días y estamos sin ningún síntoma, ¿verdad? Porque creo que si no nos hubiéramos mantenido en la fe, tal vez hubiéramos tenido duda en nuestra mente, más de alguien hubiera resultado con síntomas, pero para gloria y honra de Él, aquí estamos todos, ahora sí ya cumpliendo con las disposiciones, ¿verdad? ¿No tenías miedo cuando tú fuiste a recoger la comida y repartir la comida, especialmente en las zonas pobres? ¿No tenías miedo? Antes de salir, sí, hubo duda, pero después yo me aferré a la palabra y que, bueno, el Señor, yo dije, si Dios está abriendo las puertas, ¿cómo voy a tener temor en mi corazón? Entonces, solo salimos a recoger todas las cosas y también tomando ciertas prudencias, ¿verdad? Con el alcohol, desinfectarnos y usar nuestra mascarilla. Entonces, le brindábamos también percepción de seguridad a las personas que nos recibían, ¿verdad? Entonces, pero la convicción tuvo que estar firme en nosotros. Okay. Para votar ese tema. La gente que recibía la comida, ¿qué reacción tenían cuando tú les diste las bolsas de comida? Tremendo. Muchas personas derramaban sus lágrimas porque nosotros no fuimos al centro de la ciudad. Nosotros fuimos a las orillas de la ciudad donde no llegaban los carros. Entonces íbamos caminando y la gente se agradecida con Dios. Nunca pensaron. Dejamos 3 familias a unas iglesias cercanas porque ellos aceptaron a Dios en ese momento como agradecimiento de lo que estaba haciendo. Entonces busqué la iglesia más cercana, localicé al pastor, les di sus nombres para que ellos ya le den seguimiento a esas familias. Wow. Entonces, y cuando... Sigue. Sí. No, y
cuando ellos empezaron a llorar, ¿cómo te sentiste tú? También me puse a llorar con ellos, agradeciéndole a Dios ese privilegio, porque si yo hubiera dejado que el temor invadiera mi corazón, no hubiera tenido ese privilegio de ser parte de una herramienta para poder llevar esa comida a esas familias. ¿Y qué cambios ha hecho en tu vida después de este evento, pues, que tú enfrentaste el COVID cara a cara, pues, y ganaste, por decir? Hemos fortalecido más. Yo tengo mis reuniones de historias entre semana con los líderes de la iglesia, y ellos están más impactados porque vivieron ese momento. Entonces ellos ahora están más emocionados de poder seguir haciendo esa obra misionera, de ir a los lados, no en la ciudad, sino que a los caseritos. Aunque no hay garantía de que van a salir sin... Hay chance, pues. Hay bastante trabajo que trabajar, fortalecer el liderazgo de la iglesia. Ok, muy bien. Mira, para todos es esta última pregunta aquí. Vimos que fortaleció el corazón de Samuel la resistencia del enemigo, ¿no? En el futuro, y hoy también, hoy en día y en el futuro, cuando tenemos algo de Dios hacer, ¿cómo nos puede ayudar esta historia? Los que no han hablado mucho, a ver qué quieren decir algo. ¿Qué piensan los demás? Y que contesten los demás hermanitos. Los que no han dicho mucho, Luisa o Ada o Helen, Victoria. Pues yo pienso que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, como que Dios te da ese fe extra. Y cuando caminas en su voluntad y estás seguro, que es difícil aunque hay miedo, sabes que al final, pues Él es fiel y está contigo. Y pasa lo que pasa, es lo que Él planeaba. Sabemos que su voluntad es bueno, agradable y perfecta. Okay. Pero que hay que caminar en ella para saberlo. Entonces yo pienso que viendo el corazón de Samuel, yo creo que él sabía que estaba haciendo lo que Dios le había puesto para hacer. Entonces, cuando Dios nos manda a hacer algo o pone en nuestro corazón, como en el caso de Mario, de ir a ayudar a los demás, sabemos que estamos haciendo su voluntad y Él está en control. Entonces, lo que pasa, pues, va a pasar y va a ser bueno, aunque tal vez no en esta vida, pero en la eternidad sí. Gracias, Elena. Esta historia se encuentra en el libro de Primero de Samuel, capítulo 7, versículos 7 a 13. Entonces, si lo quiere buscar luego. En 8 días vamos a seguir con la historia de Samuel, a ver qué pasó después de esto. Vamos a orar, ¿no? Señor, gracias te damos que tú nos has dado trabajo a hacer y nos has dado la fe a hacerlo y tú nos has dado la convicción a hacerlo y lo queremos hacer para ti, levantar la ofrenda a Dios, el holocausto para seguir, aunque vienen al campamento los filisteos, los enemigos, seguimos haciendo lo correcto en tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús y todos digan amén. Amén. Amén.